Continuamos con Gabriel Cabrera, coordinador nacional de Jóvenes por el Clima. Estas vinculaciones que ustedes tienen y congresos internacionales, ¿cómo las fortalecen con las representaciones que hay en Caracas de Naciones Unidas y las embajadas bilaterales que hay acá? Sí, eso es un trabajo muy importante que hemos tenido la oportunidad de tener contacto con las misiones permanentes diplomáticas acá. Varias de ellas, sobre todo alrededor de la Unión Europea, le han estado poniendo una atención muy importante a esto, y eso es algo importante para nosotros y para el desarrollo sostenible en el país. Hemos tenido la oportunidad de conversar y tener contacto, por ejemplo, en este caso, la Embajada del Reino Unido, Gran Bretaña y Irlanda del Norte, la Embajada de Alemania. Son varios de los gobiernos y además la Embajada de Francia también ha estado muy pendiente y los demás miembros de la Unión Europea de estas temáticas del cambio climático en Venezuela y América Latina. Preparándose también para las conferencias mundiales. Así es. Sobre todo la de Brasil, ¿no? Así es. Vamos a tener la oportunidad y bueno, nosotros de Jóvenes por el Clima formamos parte del grupo promotor y el grupo redactor de la Declaración Latinoamericana de Jóvenes por el Cambio Climático, que se va a reunir y se va a aprobar en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, el próximo mes de septiembre. Todo esto es una preparación para la cumbre, la COP, la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas, que se va a celebrar en esta misma ciudad en el año 2025 en Brasil. Ahora, las universidades tienen que afrontar también el tema del cambio climático. Así es. Por eso en Derecho, el nuevo Derecho Ambiental, o en Geografía, el tema de las regiones, el tema de la historia. Así es. En caso tuyo, profesionalmente, ¿de dónde vienes y qué haces? Mire, yo soy abogado, doctor, soy abogado egresado de la Universidad de Carabobo y estoy ahorita por egresar la semana que viene de Periodismo en la Universidad Arturo Michelena en el estado Carabobo. Y bueno, desde allí ha sido un puente muy importante porque no solamente hemos involucrado a jóvenes, abogados y estudiantes de Derecho que están trabajando el tema del derecho penal ambiental en Venezuela y lo que nosotros llamamos a nivel internacional la justicia climática, sino que además de eso, desde el periodismo hemos tenido la oportunidad de visibilizar las situaciones ambientales de Venezuela y de toda la región de América Latina en lo que nosotros llamamos contar las historias de quienes combaten en primera línea los efectos del cambio climático y la contaminación de sus propios líderes. Son las historias de los pueblos indígenas, de la comunidad Yucpa, en la vida de la Sierra de Perijá en el estado Zulia, de las comunidades Guayú de Sinamaica, como las comunidades Guarao en Delta Macuro, con los que hemos tenido la oportunidad de contactar para escucharlos y para ayudar a visibilizar las voces de estos líderes en zonas aisladas del país. Hace algunos días estuvo aquí el rector de la Universidad Arturo Michelena. Así es, y tuvimos la oportunidad de conversar un poco y me decía eso, la preocupación de la universidad por el tema ambiental y ecológico. Así es. Y en ese sentido has mencionado una cosa que es muy importante, es la protección de los pueblos aborígenes, que Naciones Unidas inclusive está redactando un convenio internacional que los hay en todas partes, desde Suecia, países desarrollados, hasta nuestros pueblos, sobre todo en Brasil. En Panamá vimos ahora la lucha extraordinaria por la defensa de los suelos. ¿Cómo está esa parte del vínculo, del estudio? Ahí hay algo muy importante. Nosotros hemos tenido la oportunidad de vincularnos con las comunidades indígenas, en primera parte, bajo lo principal, que es la necesidad de apoyo humanitario que tienen las comunidades indígenas, y aprovecho para resaltar el caso de las comunidades Yucpa, del kilómetro 21 de la vía de Perijá, con quienes tuvimos la oportunidad de estar hace un par de semanas. Y bueno, hay una realidad bastante grave en temas de salud pública, hay una situación bastante que tenemos que asumir, y nosotros aprovechamos para hacer el llamado para atender esta situación de las comunidades Pemón, las comunidades Guarao, las comunidades Yucpa y las comunidades Guayú de Sinamaica. Allí están trabajando algunos organismos internacionales, está el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, está la Cruz Roja y bueno, hay una serie de organismos que están atendiendo esta situación allí, que es fundamental para nosotros y que debemos formar parte de esa discusión, como lo que pasó en Panamá, que bueno, fue algo impresionante en la escalada y la obtención de los derechos de las comunidades indígenas. Tú mencionabas también el tema de la Guayana Esequiba, el marco que hay allí biológico, ambiental, la riqueza marina y además el petróleo. Así es. Y es un problema que para Venezuela es vital. Ustedes en esa área dan conferencias, ilustran sobre el tema, sí, la parte legal, jurídica, internacional. Nosotros durante los últimos meses iniciamos una campaña que es muy importante para nosotros, que se llama Salvemos los bosques tropicales del Esequibo. ¿Por qué? Porque esto es una denuncia de nuestra parte donde nosotros hacemos un llamado, no solamente al Estado venezolano, sino a la República Cooperativa de Guyana, con la intención de que nosotros tenemos que darle un parado frontal a la explotación de recursos que están en estos bosques ancestrales. Es importante que el Estado venezolano asuma esta discusión, es importante que el Estado de Guyana cese la entrega de concesiones en esta zona y que nosotros nos aboquemos a algo fundamental, que nos tiene que incorporar y nos tiene que integrar a los suramericanos. Venezuela, Guyana, Brasil, al igual que Surinam, nosotros hemos abocado a la protección de los bosques de toda esta región del macizo guayanés
que están desprotegidos, que están siendo entregados a la deforestación y es algo que nosotros tenemos que asumir. Sucede en Guyana, en Surinam, el tráfico del mercurio para la minería en toda esta zona que está contaminando los bosques. Nosotros tenemos una responsabilidad muy importante y es el llamado que hacemos de la sociedad civil, asumir el tema del Estado Bolívar, el tema de la Reserva Forestal de Limataca y todo el territorio Esequibo no está ausente, porque al final es un gran corredor ecológico en toda esta zona que amerita mayor protección y que lo enfoquemos no solamente dentro del punto de vista de la extracción de recursos, como lo están haciendo los estados, sino a la protección de esto, y es algo que el secretario general de Naciones Unidas y el propio presidente Lula da Silva de Brasil lo mencionaron recientemente. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel Cabrera. Inclusive el Papa hace poco una encíclica dedicada al medio ambiente. Muchísimas gracias por haber venido. Sigan sobre todo con el proyecto de llegar a los candidatos presidenciales y a las elecciones del compromiso ambiental. Y seguiremos nosotros con el mundo del arte y la cultura, que es la mejor forma de unir a los pueblos y a los países con especialistas en este tema. Ya regresamos.